¿Cómo están, iglesia? Desmañanaditos. Bueno, todos un poquito, pero bueno. Vamos a orar, vamos a empezar esta prédica con una oración. Gracias, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, celebrando una vez más, Señor, tu resurrección. Celebrando, como decía la canción que cantamos hace rato, el gran poder, Señor. No hay mayor poder que el que tú hayas vencido a la muerte. Te damos toda la honra y gloria, Señor. Te pido, Señor, que unjas mi boca y que a través de estas palabras, Señor, de este recordatorio, de esta lectura de tu palabra, de cómo acontecieron los hechos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender más, a vivir, Señor, caminando, creyendo en este evento, Señor, que es la base de nuestra fe. Y que no vengan dudas, Señor, sino que al contrario podamos afianzarnos cada vez más, Señor, en esta que es la base, Señor, primordial. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. También te pido por los que quizás por alguna razón, por trabajo, porque tienen visitas, por lo que sea, Señor, quizás a lo mejor no pudieron estar aquí presentes, pero yo te pido, Señor, que esta palabra ellos la puedan escuchar después, también los que están en línea, Señor, y que pueda ser semilla, Señor, y dar fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Te doy toda la honra y gloria a ti por siempre, Señor. Amén. Y bueno, como ya saben, bueno, vamos a hablar ahora acerca de la resurrección de Cristo. El camino, esta es la serie que el pastor ha titulado Camino de la Cruz, y vamos a hablar qué pasó en el sepulcro, ¿sí? Si se acuerdan, el domingo pasado hablamos acerca de Gólgota, todo el viacrucis que pasó el Señor Jesucristo, y aprendimos tanto. Bueno, yo la verdad me fui súper meditando tantas cosas. Yo espero que así haya sido contigo, de todas las 7 palabras que salieron de Jesús en ese caminar. Y bueno, ahora te acompaño, ¿sí? Te pido que me acompañes a seguirme, a meditar y a platicar acerca de esto. Como decía el pastor cuando ahorita estábamos dando la bienvenida, realmente, miren, si alguien te pudiera a ti preguntar, ¿cómo puedes decir que realmente el cristianismo es la religión verdadera? Yo creo que a todo mundo alguna vez o te han hecho esa pregunta, o si no, pues te adelanto que te la van a hacer, ¿sí? Entonces, todo el mundo te puede decir, ay, pero a ver, ¿cómo sabes que ese Cristo al que tú sigues es el camino correcto? ¿Sí? Y todos en algún momento, ¿sí?, entramos y así es como que, Chihuahua, ¿cómo explico eso, verdad? ¿Cómo contesto? Bueno, la respuesta pudiera parecer así, es de lo más sencillo, y esta es la respuesta, más acertada: la resurrección de Jesús. Como decía mi esposo ahorita que dio la bienvenida, ninguna otra religión, porque todas las religiones en sí se dicen ser verdaderas. No, vente acá para conmigo, porque no, que acá encuentras tu punto y haces tus desapegos y no sé qué, y vives mejor y te hacen ser mejor persona. Y sí es cierto, en algún punto muchísima parte de las religiones te ayudan a vivir mejor, por así decirlo, ¿sí?, o a ser mejor. Y dentro de sus filosofías, sí, pues ellos son el camino, este conjunto de ideas llamadas religión correcto, ¿sí? Pero no hay ninguna religión. Esta es la diferencia que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? Que nosotros, nuestra base de nuestra fe es creer en la resurrección de Cristo. Yo no conozco mucho, de verdad, soy neófita en esto, no conozco demasiado, pero yo puedo decirte que Mahoma, sí, fue una persona que también pudo haber dejado muchísimos consejos, muchísimas enseñanzas. También Lao Tse, Siddhartha Gautama, todas estas personas que son bases de las otras
grandes religiones, el Islam, todos estos, pero todos ellos, ¿sí?, hoy están muertos. Y sin embargo nosotros creemos que nuestro Cristo vive. Y te voy a hacer aquí, ponerte a reflexionar un poquito, porque a veces, lamentablemente, tristemente, pero a veces hasta cuando pasan estas épocas, que justamente es lo que estamos meditando, celebrando y todo, es cuando nos ponemos a reflexionar, porque a veces no lo hacemos, ¿sí? Y no sabes qué contestar, pero es bien sencillo. O sea, yo creo que Cristo vino, murió por mí, pero yo creo que resucitó. Y esa es nuestra base. Tú quieres aprender también. Yo ahorita, digo, no tengo el don que tiene el pastor y que tiene el maestro Isaí. No me considero tan, que me salen tan bien las palabras o que puedo explicar tan bien las cosas como ellos, pero bueno, hago el intento. Pero yo podría ahorita aquí decirte todo lo que significa el que Cristo haya resucitado y la verdad no acabas, ni ellos que tienen ese don, o sea, no acabamos, pero realmente es la base de todo lo demás, ¿sí? Entonces, es importante que tú seas, o sea, que medites. ¿Realmente crees que Cristo resucitó? ¿Realmente entiendes por qué es la base? ¿Por qué es nuestra base? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Para empezar, el que Él haya resucitado es una muestra de que era el Hijo de Dios. Si no hubiera sido como cualquier grande profeta que tuvo el pueblo judío, ¿sí? Como Moisés, como Abraham, como esos líderes, esos patriarcas, como, no sé, Jeremías, todos estos profetas que fueron y dieron tanta palabra, ¿sí?, a su pueblo y guía. Pero si Él no hubiera resucitado, hubiera sido uno más, ¿sí? Pero ahí el que Él haya resucitado es muestra de que realmente Él era el Hijo de Dios, que vino, que dejó toda su comodidad para venir a morir por ti, por mí, y que tuvo, que en Él estaba el poder de vencer a la muerte. Sin Él, sin la resurrección, hermanos, así te la pongo, realmente no tendríamos nada que estar haciendo aquí. El apóstol Pablo, en el 1 de Corintios, el capítulo 15, si quieres detenerte y escudriñar un poco más, ¿sí?, de todo el significado, por eso te digo, aquí no me va a alcanzar el tiempo, ¿sí?, te estoy diciendo algunas cosas, pero quieres profundizar y entender, comprender, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entender la resurrección? En el capítulo 15 de 1 Corintios es la tesis, es todo el estudio revelado a Pablo por el Espíritu Santo de todo el significado de la resurrección. Me fui un poquito, me estoy dando cuenta que me fui un poquito en desorden en las pero nos vamos a ir a la tercera, Dianita, la que primero me voy a ir a 1 Corintios. Aquí está, miren, les voy a poner un pedacito de esa tesis que hizo Pablo. Dice, 1 Corintios 15, 13 al 16, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y esto se los estaba diciendo Pablo, porque en ese entonces los corintios estaban dudando. Ellos estaban creyendo que todo eso había sido un mito, ¿sí? Que eso que había pasado o que se había esparcido esa noticia y de cómo sucedieron las cosas, había sido algo mitológico, por así decirlo. Pero aquí dice Pablo, a ver, pues entonces si ustedes no están creyendo en la resurrección, y si están creyendo que entonces Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. Por eso es tan importante reflexionar que realmente, ¿qué creemos?
¿sí? Y estamos comprendiendo el hecho, el milagro más grande de todos los tiempos, que es la base de nuestra doctrina, la base de nuestra fe. Continúa el que sigue, por favor, dice, y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vosotros pecados. Aquí vamos a detener, nuestros pecados, perdón. Aquí me voy a detener tantito. Esto también significa que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera perdón de pecados, porque significaba que entonces era un hombre más, ¿sí? Y entonces realmente solo una persona, ¿sí?, que no hubiera pecado en él, era quien podía pagar la deuda. Y entonces a través de ese sacrificio es como recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿sí?, o significaba que era un hombre más, o que simplemente entonces en él hubo pecado. Y no fue así. Entonces, por eso les digo que es tan importante entender todo el significado de la resurrección. A veces decimos, no, es que esto no me lo puede perdonar el Señor. Y nos alejamos. Es casi creer como que no crees, es como no creer que Jesús haya resucitado. Si tú crees que Cristo resucitó, tienes que entender y tienes que pedirle al Espíritu Santo, si de repente tú dudas, ¿sí?, que todos tus pecados te son perdonados porque Cristo resucitó. Porque ese poder está en la resurrección, ¿sí?, es un hecho. Entonces necesitamos meditar, por eso les digo cada vez más, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, es como decir, si en esta vida solo nos quedamos con sus enseñanzas, con sus parábolas, con sus, no sé, tantas cosas que dejó, obviamente a través de sus 3 años de ministerio, de sus 33 años puestos aquí en la tierra. Si tú te quedas con eso solamente, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, por eso dice, este es un hecho, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa este último versículo? Que esto que pasó con Cristo es una antesala de lo que va a pasar con todos nosotros por tener fe en este hecho, ¿sí? Pero no te puedes quedar solo con la enseñanza de Jesús, tienes que creer y entender todo el poder que fue puesto ese día y cuando Él resucitó. Amén. Por eso les digo que ahí es donde nosotros somos totalmente diferentes a cualquier otra religión. Cualquier otra religión está basada en filosofías, en humanismos, ¿sí? Y sí, a lo mejor en cosas en éticas, ¿sí?, que nos pueden hacer mejor. Pero nuestra fe va más allá. Cristo no fue uno más. Cristo no fue solo un mártir, ¿sí? Y a veces pasa que sí, lo vemos como sí, Jesús vino y murió por mí en la cruz. Y sí, tienes toda la razón, tenemos que darle la honra y la gloria porque Él vino y tomó tu lugar. Pero hay algo más. Él resucitó. Le adoras al único que pudo vencer la muerte. Por eso aquí siempre cantamos y todos los muchachos de la banda y todo, a ver, iglesia, levanten sus palmas y todo, porque le estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le estamos cantando a un filósofo, no le estamos cantando a alguien que hizo muchas cosas buenas, no le estamos cantando a alguien, o sea, sí, todo eso, pero aparte. Por eso le digo, es otro nivel. Estamos cantándole al único que pudo vencer la muerte, al único que pudo, que a través de Él tienes perdón de pecados y tienes acceso libre al Padre. Y aparte, más aún, como dice aquí ya al final, esa mismo que ocurrió con Cristo, esa promesa es dada a nosotros. Ese mismo poder está en nosotros. Y eso mismo, si tú ahorita dices, no sé, ahorita salgo y pues me
me atropellan, me caigo, me da un paro, no sé, lo que sea, yo sé que un día voy a resucitar como Cristo. ¿Te puedes imaginar qué paz debiéramos tener y con qué paz debiéramos de caminar? Eso significa la resurrección de Cristo. Ahora sí, vamos a por eso les digo, este evento, el más grande de todos los tiempos, ahora sí quiero que me acompañen juntos y vamos a estudiarlo para aprender algunas cosas, porque esto es lo más importante, ¿verdad? Como les digo, el que deba de darle sentido a nuestra fe y entender que aquí tenemos que afianzarnos, pero aún así en los hechos y en los detalles de cómo ocurrieron las cosas, también quiero que me acompañes a ver qué más podemos aprender. Y ahora sí, nos vamos a la segunda filmina, miren, los 4 evangelios narran esta historia, o sea, narran estos hechos, perdón. O sea, los 4 evangelios narran qué ocurrió, ¿sí?, después de que Jesús fue crucificado. En todos y cada uno de ellos hay detalles, en algunos de repente hay un detalle, en el otro quizás no. Bueno, yo escogí aquí poner a Marcos porque es el que me pareció como más sencillo, ¿sí? No por otra cosa. Entonces, si me pueden acompañar, por favor, es Marcos. Sí, es Marcos 16. Vamos a leer del 1 al 8, pero bueno, estos son los primeros 4 versículos. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. El que sigue, por favor. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Te voy a decir algo, como te digo, yo ahorita pues no puedo ahorita por tiempo, ¿sí?, ponerme a leer también qué cuenta Mateo. Algunos versículos los vamos a leer más adelante de Mateo y uno que otro de Lucas, pero no puedo ahorita leer lo que contó Lucas, como lo contó Marcos y así, pero vamos a ir viendo cosas interesantes. Si tú te fijas y ahorita pusiste atención y leíste junto conmigo, sí, te detalla o sea, te da detalles, ¿sí?, de cómo ocurrieron las cosas. Si yo también me pongo a leer Mateo por ahí, por ejemplo, cuenta de que cuando esto ocurrió, dice que hubo un temblor, ¿sí? Y te cuenta un poquito de que estaba el lugar resguardado por guardias, y entonces los guardias pues se asustaron y salieron huyendo. Y así, ¿verdad? Como te digo, hay varios detalles, pero si tú te fijas, ¿sí?, y si lees detenidamente las 4 versiones, en sí hay algo que no se detalla, y no sé si tú lo puedas percibir. Lo que no se detalla es exactamente cómo fue que el maestro resucitó. Te dice que resucitó, te dicen que vino un ángel, ¿sí? Pero no te dice, por ejemplo, no, pues el maestro empezó a levantarse el cuerpo y a flotar, y no, fíjate que de repente se le empezaron a caer sus vendas y empezó a salir luz de sus pies y luego se empezó a llenar de luz y todo. No dice nada de eso en ninguno de los 4, ¿sí? Y aquí es algo bien importante porque, como también el pastor lo comentó en las otras 2 predicaciones que hablan, aquí nos damos cuenta cómo este hecho, ¿sí?, porque hubiera estado bien padre, ¿a poco no? Hubiera estado genial que, ay, ¿por qué no lo revelaste eso, Espíritu Santo? Uno de ellos 4, ¿sí?
De repente pudiéramos pensar eso. Pero te digo una cosa, el Espíritu Santo es más sabio, ¿sí? Y es súper interesante entender, ¿sí? Que lo que el Espíritu Santo, bueno, aquí estamos viendo que obviamente es revelación del Espíritu Santo, no quería centrarse en el fenómeno, ¿sí? Porque ¿a poco a todos no nos gustan ese tipo de noticias? Podría sonar si hubiera ocurrido así como hasta amarillista o sensacionalista, el hecho de describir ese tipo de cosas. No sabemos cómo ocurrió, no te explica, ¿sí?, que el evento tal cual de la resurrección en Cristo, ¿cómo fue? ¿Sí? Te dicen que resucitó y te platica qué pasó alrededor, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo lo que realmente quiere, ¿sí?, es que tú pongas atención y pongas tu fe, no en un fenómeno, porque a veces como humanos somos muy dados a buscar ese tipo de cosas, ¿sí? Como tipo el fenómeno, la señal, ¿sí? No, es en el hecho, ¿sí? En el hecho indiscutible de que Cristo Jesús resucitó. ¿Ok? Bueno, esto era algo que a mí quería yo compartirlo porque nunca lo había reflexionado yo de esta manera y yo espero que lo hayas hecho junto conmigo. Y ahora sí vamos a ver un punto que es algo, como te digo, que nos podemos llevar en aplicación, ¿sí? Aparte de entender que esta es la base de nuestra fe. ¿Me ayudan? El punto número 1 dice, una devoción incondicional. Yo te quiero ahora sí poner a pensar, ahora sí, en los detalles que nos cuentan que sucedieron alrededor de las demás personas. Y pues una de ellas, o sea, crucial, ¿sí?, pues es el hecho de las mujeres que estuvieron siguiendo a Jesús. Si te recuerdas, cuando el pastor estaba platicando de lo que pasó en la cruz, ahí nos dice cómo estaban las mujeres siguiendo de cerca a Jesús, ¿sí? Y casi todos los discípulos, ya no se cuenta mucho de ellos, a excepción de Juan, que ahí estaba, con María, la madre de Jesús, pero ya de los discípulos no se sabe mucho, o sea, les invadió un temor desde el momento que Jesús fue aprendido, pues también sabemos que Pedro lo negó, o sea, estaban ellos, el miedo los consumió, ¿sí? Pero en cambio yo quiero ahorita resaltar lo que las mujeres estuvieron, como decimos coloquialmente, al pie del cañón. Incluso aquí, imagínate tú, miren, por eso le digo que hay que pensar, ellas no sabían, ¿sí?, que Cristo iba a resucitar. O sea, todos estaban en shock. Todos o sea, imagínate, se estaban sintiendo, o sea, de lo peor, porque su maestro, o sea, su mentor, y pues sí, habían creído que era el Hijo de Dios, pero pues estaban viendo toda la peor película de cómo pasaron las cosas y dijeron, chanfle, o sea, venció el mal. Ellos estaban totalmente derrotados. Las mujeres igual, ¿sí? Las mujeres estaban igual. Pero fíjate qué dicen estos versículos, dice, cuando pasó el día de reposo, las mujeres tenían que esperarse porque Jesús fue puesto en el sepulcro, ¿sí? Y los judíos cuentan el día a partir de no como nosotros, que es a partir de las 12 de la medianoche, sino es cuando ya se esconde el sol, en el atardecer. Entonces ya había caído en el Sabbat, ¿sí? Entonces en el Sabbat es un día sagrado, no las tiendas cerraban, realmente ya no podían hacer muchas cosas más que pues resguardarse en su hogar con los suyos, y hay todo un ritual que ellos llevan. Entonces ellas tenían que esperar a que todo ese día, esas 24 horas pasaran, para entonces sí, ya ir y ver si había. Y entonces ellas se prepararon, dice que aquí las menciona por nombre algunas de ellas, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Entonces ellas fueron, cuando ya se podía, compraron especies, las empezaron a preparar en su casa y dijeron, pues mañana a primera hora es lo primero que vamos a hacer.
esto es una costumbre de aquellos tiempos, porque lo hacían, era un acto de amor, ¿sí?, hacia la persona que había muerto, como para retrasar un poco el olor putrefacto. Entonces era como ellas, cuando ya fue Cristo, no lo pudieron hacer inmediatamente cuando Cristo fue crucificado, tuvieron que esperar todo ese día. Y entonces, pero era un acto que se hacía para eso, para evitar lo más que se pudiera, al menos que ese olor fétido o que se empezara a descomponer, ¿sí?, retardar un poco. Entonces, imagínate las mujeres, o sea, ya derrotadas, sintiendo pues, pero aún, aquí es donde yo te quiero llevar, pero aún pensando, aún puedo servirle al Señor, aún deseo servirle al Señor. Si de esta manera, aún en su cuerpo inerte, aún ya sin vida, porque ¿a poco no pasa que cuando muere alguien y que quieres hacer cosas de ese tipo es, ya para qué, hombre, él ya murió, él no se va a dar cuenta? Es lo que uno dice, ¿no? O pasa por tu cabeza. Y yo creo que pudiera muchos haber pensado eso, pero en ellas entró, ¿cómo puedo aún servirle a mi maestro? Y entonces dice que se levantaron muy de mañana, no sé cuánto tiempo te costó venir hoy, pero pues cuesta levantarnos temprano, y más estando en ese nivel de estrés, de quizás incluso hasta depresión que entró todo el grupo, todo ese círculo que seguía a Cristo. Imagínate qué ganas de levantarte. Bueno, se levantaron temprano y luego dice que iban de camino, que iban en el camino, y todavía en el camino les cayó el 20, de decir, híjole, y va a estar, hay una piedra. Porque Mateo sí nos relata, ¿sí?, que justo para que no pasara, que entonces todos los seguidores de Jesús, me voy a poner un poquito acá, que justo para que los seguidores no se llevaran el cuerpo de Cristo, dieron la instrucción de que se pusiera una piedra muy pesada y que aparte estuviera resguardada, que nadie pudiera entrar. Si tú recuerdas, Jesús ya había predicho que él iba a resucitar, pero muchos en ese entonces se les fue de noche. Entonces, pero algunos sí sabían, y ¿sabes qué? Para que no digan que después sí resucitó, que no sé qué, bien acordonado lugar. Entonces, cuando fueron las mujeres, en pleno camino es como que, chanfle, ¿y cómo le vamos a hacer si va a estar puesta la piedra? Pero aún así, en estos pequeños detalles, por eso te digo, aquí Marcos nos dice que siguieron caminando. ¿Qué significa? Que dijeron, pues a ver cómo le hacemos, o a ver si ahí conseguimos un palo, o a ver si entre las dos hacemos una palanca, o a ver si nos topamos a un caballero, o si ven nuestras caras de compungidas y los guardias nos hacen la balona y nos abren la piedra entre ellos. No las detuvo eso. Muy bien pudieron haber dicho, no hombre, ya qué caso tiene, ya mi maestro murió. Pero aún así siguieron, ¿sí? No sé si en el siguiente Filmina. No, perdón, no, quédate en esa. Pero si ahorita que me siguieron con Marcos, nos dimos cuenta, ellas cuando ya llegaron, ¿sí?, dice que tenían la vista así puesta en el piso porque pues era de madrugada, el camino me imagino que no era nada sencillo de cruzar, pero entonces dice que levantan su mirada y ¿qué es lo que ven? Pues obviamente la piedra removida, y no ven a los guardias, ¿sí? Fíjate, el milagro más grande de todos los tiempos le fue revelada a un grupo de mujeres. Y a veces tenemos a nuestro Dios como un machista. Y te digo una cosa, Dios no es ni machista ni feminista, ¿sí? Pero a cada uno Dios se revela
tanto a hombres como a mujeres, pero a mí me impresiona cómo aquí, una vez más, también Dios restituyendo el valor de la mujer, ¿sí? Y entonces el milagro más grande de todos los tiempos fue revelado a mujeres. Y entonces ellas tuvieron la oportunidad de ser las primeras testigos, ¿sí? Porque dice que vieron a un hombre, obviamente ya entendemos que fue un ángel y les dijo, no, ustedes buscan a Jesús, Jesús ya no está aquí, mira. Y entran y ya no ven nada. Y entonces les dice, vayan a contar. Y me gusta mucho que también dice, y a Pedro, porque sabía cómo estaba el corazón de Pedro, ¿sí? Y entonces a ellas les es encomendada, ¿sí?, dar esta gran noticia. Ahora sí vamos a pasar al punto número 2. Dice, una tumba abierta y vacía. Y ahí es donde dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora yo quiero que tú también pienses en este detalle. ¿Tú crees que Jesús necesitaba que esa piedra fuera removida para él salir resucitado? Más adelante, cuando te platica de las apariciones que tuvo con sus discípulos, incluso te da a pensar que el cuerpo de Cristo ya no tenía tal cual así como esa materia como es nosotros, de que si yo no puedo traspasar una pared. Pero en un capítulo dice que de repente estaban todos reunidos, todos estaban encerrados porque ya los estaban a punto de perseguir, de linchar y todo, y de repente aparece Cristo. Muy posiblemente nos está dando a entender que el cuerpo de Cristo glorificado no tenía la misma, o sea, atributos de materia física como yo lo tengo ahorita, o lo tuvo él antes de ese hecho. Pero ¿por qué creen que es necesario que estuviera esa tumba abierta y vacía? Para creer. Si esa tumba nunca se hubiera abierto, hubiera quedado siempre la duda. Porque hubiera quedado la duda, a ver, ¿sí murió o no murió? O sea, ¿sí resucitó o no resucitó? ¿Qué pasó con el cuerpo? A ver, como dice, como Santo Tomás, yo hasta no ver, no creer. Hasta que realmente, fueron testigos de que esa piedra fue abierta, ¿sí? Fue removida, ¿sí? Es para que nosotros, el mundo, pudiéramos entrar a esa tumba y creer, ¿sí? Son detalles que a veces de repente, como te digo, los podemos leer bien fácil, pero son detalles y ahí te puedes dar cuenta cómo de todo tuvo cuidado el Señor. Porque este evento, chicos, yo les voy a decir, es bien fácil dudar. Ay, ¿y si no? ¿Y si nunca resucitó? Es muy fácil dudar, pero toda la narración todo tiene un porqué. Ahora, el que sigue, por favor. Ahora sí, vámonos a la reacción que tuvieron. Dice, una reacción compleja pero comprensible. Dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Bueno, ya no sé si ahí está, se copió bien, pero bueno, ahí pusimos lo que dice Mateo, porque me gustó mucho que Mateo pone con temor y con gran gozo. La Chihuahua, de repente como que dices, ¿cómo que temor y gran gozo al mismo tiempo? Pues es que imagínate, estaban ante el evento que no tenía explicación, ¿sí? Estaban ante el evento que decía, a ver, entonces todo lo que nos dijo el maestro es cierto. Entonces sí es el Hijo de Dios. Y como les digo, habían caído en que estaban en el suelo, no entendiendo qué había pasado, pero ahora entendiéndolo todo y es como que la ardillita o el ratoncito que traían en su cabeza estaba a 1000 por hora. ¿Sí? Por eso te digo, es comprensible. Es algo complejo, pero al mismo tiempo comprensible. Pero aquí también hay otra prueba, te quiero decir, porque miren, en aquellos tiempos las palabras de la mujer
no tenían validez. ¿Sí? Siempre eran puestas en dudas. De hecho, nunca, ni en cosas de que los tribunales, ni nada. La mujer ahí, no, su palabra no tenía validez. Y fíjate cómo, ahí una vez más, ¿sí? Obviamente los discípulos, claro que les creyeron, ¿sí? Y claro que, como dice ya después, pues esta emoción y esto de que, a ver, pero ¿cómo? Y todo entre temor y gozo y todo fue traspasado a los discípulos, ¿sí? Y entonces sigue lo que sigue, que ya no voy a alcanzar yo ahorita a explicar todo lo demás. Pero fíjate, incluso, ¿sí? Si tú todavía llegaras a pensar, pero es que si a lo mejor lo inventaron los discípulos, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene haber inventado? Fíjate, haber muerto, porque la mayoría de todos ellos, a excepción creo que de Juan, todos fueron mártires, o sea, en el sentido de cómo murieron. ¿Qué caso tenía morir por una mentira? Ellos dieron su vida por el evangelio y porque tú y yo creyéramos que Él resucitó, que esta noticia fuera gritada a todo el mundo. Entonces, si alguna vez entra un poco de duda en ti, échala fuera porque no debe de tener cabida. Por eso les digo, no es un mito. Nuestra fe, nuestras creencias no es un mito. Es algo que es verdad. Y ya por último, ya estoy por terminar, lo que me ayudan con la siguiente, por favor. Fíjense lo que dice Filipenses 3:21. Fíjense lo que ahora, en qué cae nuestra esperanza. Dice, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese mismo poder que está puesto en Jesús, creador de todas las cosas, como te digo, el mismo poder que venció a la muerte, en un futuro va a ser culminado, porque ahorita es puesto en nosotros, por eso les digo, es puesto en nosotros y podemos vivir una vida abundante de muchas maneras, si creyéramos por completo en ese poder. Pero aquí es donde va a ser culminado, va a transformar nuestros cuerpos. Y ahora creemos y tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. El que sigue, Isaíto, por favor. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Te digo una cosa, sí, ahorita estamos padecemos, todos padecemos, ¿sí? De repente pueden ser dolores físicos, a veces son dolores emocionales, a veces dolores del corazón, a veces de sentirnos desubicados. Y Jesús lo dijo, en este mundo sufriremos aflicción. Pero por eso te digo que no hay mayor esperanza, ¿sí? No hay mayor gozo que debiera estar en nuestras vidas que entender que nosotros tenemos un futuro diferente, que tenemos esa esperanza en la resurrección. Y eso es lo que dice, no se compara. No se compara. No se compara el dolor que yo pueda ahorita padecer. No se compara para decir, no, esto de ser cristiano, no es lo mío, es algo, híjole, no, es que se sufre bien feo el bullying, podrán decir los muchachos. No, es que esto de ser una pareja cristiana, no, esto de permanecer, no, se sufre mucho, pastor. No, mejor como los de allá de afuera, que si no les gusta con otro y ya. Y tú pudieras decir así, muchas cosas así, que padeces por seguir a Cristo. No saben, si ha pasado cosas de esas por tu cabeza, no sabemos que ni lo que estamos diciendo, no debiera entrar esos pensamientos en nuestra mente, porque no tiene comparación con lo que nos espera. No tiene comparación con lo que te espera.
cuando lo piensas así, entonces ya todo lo que aquí tú puedes padecer, dices, ay Señor, es cierto, no es nada. Y el domingo pasado lo meditamos de otra manera diciendo como que no tiene comparación con lo que tú viviste en la cruz, Señor, lo que yo pueda estar sufriendo aquí. Y es otra manera de meditarlo. Pero ahora, si lo pones puesta en tu esperanza que debiera estar frente a ti, todos los días cuando tú te levantas, no tiene comparación, Señor, lo que me espera. Y lo mejor es que no tuviste que hacer nada más que creer en este evento. No tuve que pagar. El Señor no espera que pagues, no puedes pagar por Él. No puedes ganarlo. Pero esa gloria que fue puesta a Jesús ese día y fue levantada, esa gloria va a caer sobre ti, culminada. No sabemos cuándo, pero ahí debe estar puesta tu esperanza. Amén. Vamos, si pueden poner de pie, vamos a hacer una oración para ya terminar con esta meditación. No sé, Chávez, si puedes, por favor. Gracias, Señor. Yo te animo a que cierres tus ojos. A través de esta pequeña oración prometo ya no tardarme mucho, terminar de meditar en este hecho sin precedentes. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, la selles en nuestros corazones. Que este evento, Señor, que partió la historia, Señor, de nuestra existencia, Señor, que nos dio propósito, vida, Señor, que nos acercó a ti, que demostró que Jesús es el Hijo de Dios. Lo atesoremos, Señor, en gran manera, Señor. Yo te pido, quiero ser como esas mujeres, Señor, que a pesar que ellas pensaban, Señor, que tú ya estabas muerto, estaban dispuestas, Señor, a correr peligros, a servirte, Señor, hasta lo último que fuera posible, Señor. Ahora que yo sé, Señor, que tú estás vivo, que reinas, que estás sentado en el trono, quiero servirte, Señor, con esa devoción, Señor. Darme todo a ti, Señor. Porque ese fin glorioso, Señor, que tú preparaste, que estás preparando esa morada, Señor, que nos estás haciendo, Señor. Esa promesa, Señor, de poder ver a los nuestros que aceptaron tu sacrificio y tu resurrección, Señor. Poderles volver a ver, Señor. No tenerle temor a la muerte. ¿Qué va a pasar conmigo después, Señor? Te doy gracias, Señor. Y perdóname, Señor, perdónanos, Señor, si de repente tenemos en tan poco, Señor, todo lo que tú has hecho. Dudando, Señor, malgastando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, Señor. O simplemente creyendo, Señor, que esta vida que acaba, pero es solo la antesala, Señor, de una eternidad contigo, Señor. Quiero anhelarla, Señor. Quiero vivirla, Señor. Quiero, Señor, hablarla, compartirla, Señor. Porque pobres, Señor, de los que no tienen esta fe, Señor. Pobres de los que no saben que tú moriste por nosotros, Señor, y que tú resucitaste, Señor, en poder. Ellos aún no tienen esta esperanza, Señor. Pon en mí el fuego, Señor, de hablar. Pon en mí el fuego como estas mujeres, Señor, de que quizás lo que yo diría no es tomado en cuenta, Señor.
Que no importa, Señor, yo quiero hablar de ti. Quiero compartir de ti, Señor. No quiero quedarme con este tesoro, Señor, con este regalo de la salvación, con este regalo de la vida eterna, Señor. Quiero compartirlo con los míos, Señor, con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, Señor, con la persona que quizás le falta pan, un Padre, Señor. Ayúdame, Señor, a ser tu extensión, a ser instrumento tuyo, Señor, demostrando, Señor, que tengo por mucho todo lo que tú has hecho por mí y sigues haciendo, Señor. Bendito seas, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos, Señor, en el poder infinito de la resurrección, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, amén. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. En ti tenemos